referir, y es porque lo ha tocado nueva vez el presidente. A mí me parece sumamente interesante, señores, que por tercera vez, antes de decidir si se va a postular o no, el presidente Luis Abinader toca el tema de la transparencia y el uso de recursos públicos en la campaña electoral. Yo tengo la convicción de que si a algo le teme el presidente Luis Abinader es a la posibilidad de que su trabajo en procura de evitar la corrupción en su gobierno y en favor de la transparencia en el uso de los fondos públicos se pueda ver empañada por un mal manejo de los funcionarios, sobre todo en actividades políticas a favor de él. El que esto ocurra sería una fuerte estocada, a mi modo de ver, a toda su lucha. Le tumbaría su discurso anticorrupción, que es su principal arma de reglamento, y lo convertiría sencillamente en más de lo mismo. Como cuidarse mucho y como Luis cuida su imagen en ese sentido, a mí me parece loable, admirable, que un presidente quiera romper con ese demonio de la corrupción que vive el país desde la fundación de la República. Pero me pregunto, ¿cómo podría deslindarse un acto de corrupción que cometa un ministro de la corrupción que se le indilgue al gobierno? Yo pienso que también Luis Abinader en algún momento habrá pensado eso que yo digo, y por ello su insistencia a los funcionarios en la no utilización de recursos del Estado en campaña. Es un proceso interesante, es una práctica nunca vista en un presidente en campaña, tratando de contener sus caballos de Troya, a sabienda de que corre riesgo de que le dañen su mejor obra. De todos modos, la suerte está echada y será una buena prueba para demostrar si hay o no voluntad política. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas desde los gobiernos cuando hay voluntad política, pero también se pueden hacer otras muchísimas cosas en contra del país cuando no hay voluntad política. Digo esto porque sigo de manera constante ese temor que yo pienso que tiene el presidente respecto del uso de recursos del Estado en campaña política. Y por eso en menos de 2 meses ha dado la clarinada a sus funcionarios. La última vez ha sido hoy. Se van a tomar todos los controles para los funcionarios que utilicen fondos públicos en campaña. Algo que a mí me parece que es imposible contener a pesar de todos los muros de contención que pueda poner el presidente Luis Abinader. De todos modos, repito y termino, alabo esas buenas intenciones, alabo que estemos mirando el país en ese sentido, pero de buenas intenciones están llenas los caminos hacia el cielo. Yo pienso, Adolfo, que la intención del presidente es buena. La intención es buena. Ahora, el asunto es lo difícil, por no decir imposible, que es montar una reelección sin que no se utilicen los recursos del Estado. El presidente ha hablado que tendrán los controles, que se montarán vigilancia. Bueno, presidente, pues prepare bien esos controles y esa vigilancia, porque yo pienso que la van a tener que usar, porque ahí hay gente que se le va a ir la mano. Además, el uso de los recursos del Estado es casi ilimitado, porque un vehículo que usted utilice para un asunto que no es el del Estado, ya es un uso de recursos del Estado. Un solo vehículo, usted dobla, usted va a una dirección y en ese vehículo hace otra diligencia que tenga que ver con con política, ya eso es uso de ese recurso del Estado. Yo te pongo algo más simple. Entonces, imagínate que para mandar transparencia, pulcritud, se determine, como se ha determinado en el pasado, no uso de vehículos del Estado en campaña, pero el combustible lo paga el Estado. Exacto. Y no podemos distinguir cuál es el combustible que está utilizando ese funcionario. Mira, el que le paga el Estado o el que tiene, pues tú le preguntas, y me ha tocado, perdóname, preguntar a muchos funcionarios ahora y en el pasado, y que te dicen, no, eso con los recursos nuestros, pero sabemos que no.
Yo echo combustible en una estación y cada vez que yo voy me preguntan, ¿usted va a pagar con ticket o con...? Y ¿por qué con ticket? Y yo veo la fila. Mira, una cosa es el uso de los recursos del Estado. No lo va a evitar Luis Abinader. Ni nadie lo va a evitar. Es difícil, vamos a decir. Va a usarse recursos del Estado, el PRM lo va a usar y el que venga atrás también. Ahora, yo pienso... Ahora, escúchame. eso es una cosa, el utilizar recursos del Estado en la campaña. Y otra es, que es lo que a mí yo aprecio que quiere evitar Luis, es que su campaña, porque él está en reelección, se vea dañada. Ya él está en la reelección, aunque diga que el 17 de agosto y vaina de eso. No, ya él está en reelección. Eso es parte de la reelección. Él lo que está haciendo es correcto, No, Adolfo, pero Roberto, claro. correcto. Este es el principal indicio de que él está en reelección. Sí. Y que ya la reelección empezó. Que él quiere que no se marchite por el mal endémico. ¿Endémico está bien? No. Sí. De que no hay reelección sin corrupción. Entonces, sería la primera vez. Una cosa, separo el uso de los recursos del Estado, porque usa eso, que yo vaya caminando, como tú muy bien dices, y doble para acá, y que voy para donde iba para la oficina, pero tengo que visitar a Adolfo, que es un compañero del partido que está allí en la esquina, pero está en la otra esquina nada más, y me debía nada más una cuadra. Ya, tú usando los recursos del Estado, ya se jodió la vaina. Sí. Yo no le pongo tanta importancia a eso. Ahora, usar como en demasía se ha usado los recursos del Estado en corrupción. Eso sí se puede corrupción. controlar, eso sí. Y yo lo que percibo es que Luis, que atacó demasiado a la corrupción, Esa y es su la principal parte que bandera de quiere. gobierno es la anticorrupción, ir a la reelección con la daga sobre el pescuezo de que no hay reelección sin corrupción es una tarea Pero difícil. yo pienso que Y está esa... tratando de limpiar de introito previo a formalizar su campaña reeleccionista de ese. Yo pienso que esa es la hándicap. parte que el presidente quiere. Por lo eso menos es que yo lo controlar, enfoco por de lo esa, menos controlar. de esa manera. ¿Verdad que sí? Por eso es Y- que y yo digo lo conozco y sé que que es por ahí quedó difícil, la- por ejemplo, deslindarse un acto de corrupción que comete un ministro Exacto. de la corrupción que se desligue, que se Del le uso. pueda indilgar al gobierno. Correcto. Pero a final de cuentas, ¿quién determina que lo que hizo ese ministro no se le No pueda, fue- ¿entiendes? Si sistemáticamente es lo mismo. Exacto. Lo más fácil de burlar es precisamente usar los recursos del Estado. Digamos, tú puedes decir que tú vas a supervisar un proyecto en Jimaní. Y tú vas, supervisa el proyecto. Y cuando sale de la supervisión, entonces encabeza un acto político. Y Sí, usaste pero- los recursos. Pero igual con que te puse el ejemplo de los tickets, ¿cómo tú sabes que esos tickets que dan las oficinas se le echa el combustible a qué vehículo? Exacto. ¿Cómo tú lo sabes? No, yo no voy a usar vehículo del Estado. Yo dejé este sábado porque iba a una actividad del partido, el vehículo ahí en Edenorte, en Edesur, en Edeeste. Pero yo creo que el objetivo Pero principal, yo tengo en los bolsillos los el tickets, objetivo porque- principal de Luis es la no utilización de manera profusa, de manera descarada, de manera asquerosa, como se ha hecho en el pasado. Sí, eso es lo O sea, que quiero. los ministros ponen el ministerio al servicio de la política. De la campaña. No solamente utilizando el combustible y el vehículo, sino el presupuesto, que es ahí donde nace la verdadera corrupción. ¿Por qué? Porque un ministro, digamos, por ejemplo, de obras públicas, que utiliza el presupuesto para dar una obra en Pedernales a un fulano de la oposición a cambio de que ya lo tenemos, y ese a su vez paga lo que hay que hacer en términos políticos, es lo que da pie a que un presidente no tenga moral para, una vez en el gobierno, decirle a ese funcionario que lo está haciendo bien o mal, porque usted sabe que lo que ese tipo hizo Pero- para que usted llegue, usted lo vio. Pero Y yo, hubo un Luis, momento- Entonces, de hubo un eso momento, se está perdón, cuidando el presidente Abinader, y qué bueno. Yo le quiero recomendar a Luis que hay un elemento que yo en el pasado llamé la atención de él. ¿Qué es? Bueno, que todo el que era director general, todo el que era viceministro, quería aspirar a una diputación, a una alcaldía. No. Hay que procurar ponerle límite a eso, porque ahí sí está la raya muy cerca de que tú tengas que hacer uso de los recursos del Estado para involucrarlo en la campaña electoral por tu propia salvación. Entonces, y ministros que van a ser candidatos a senadores deben procurar, Van a estar fuera de los tendrán que ministerios. estar fuera y que no dejen a la esposa o al hermano, al cuñado, al tío o al asistente como ministro
No, lo provisional mismo. en el caso. Pero hubo un O sea, momento de la historia política es por donde tiene que andar la cosa. de este país donde antes al contrario, eso se exhibía como un gran orgullo, usar los recursos del Estado y decir, no, eso es una orden del Palacio, eso es una orden y se vendía como un orgullo y algo que había que atenderlo rápido. El hecho de que tengamos estas discusiones en estos momentos quiere decir que hemos cambiado. En la República Dominicana se ha ido variando. Pero no solamente que la tengamos, sino quien las propicia. Por Porque eso, generalmente por eso, este tipo por eso. de clarinada, para el no uso de recursos del Estado, tú lo escuchas desde la oposición haciendo advertencias. Pero no, es el presidente que en 3 ocasiones en menos de 2 meses está insistiendo. Y está insistiendo de manera pública que no quiere el uso de recursos. Y está insistiendo con doña Milagro. ser que se trate Y hay de un una gabinete para eso. Por ejemplo, yo no recuerdo a otro presidente Haberlo hecho así. haberlo hecho así. Por eso es No que lo me recuerdo. parece loable. No lo recuerdo. O sea, que hay una intención de por lo menos controlar. Vamos a usar la palabra controlar, porque, ¿verdad? Ay, Pero yo creo tratar de no que hay eso sea forma. así, que se ponga realmente en la práctica, porque incluso desde la oposición, el Partido Revolucionario Moderno había vendido que sus candidatos iban a estar dentro de las normas y evitar que sean, perdóneme patrón, personas que estén ligadas al tema, por ejemplo, del narcotráfico. Y ocurre que después se detectaron personas que incluso han tenido problemas y están presos fuera del país por eso. Lo que yo siento, ese es otro tema. Ese es otro tema. El tema del narcotráfico, yo quisiera verlo aparte de este. Sí, Porque el ese tema del otro tema. narcotráfico, la verdad que A eso yo ese es mi segundo temita. yo creo, en esa acción sí yo creo que es posible ponerle límite de controles, porque desde el Estado tú puedes detectar quién está y quién no está en la vaina. Sí, ese más- Por eso el más PLD está fácil. libre de esa vaina. Quería tocar ¿Usted eso. cree que eso y no lo se segundo. sabía? Lo que pasa es que en Déjame política tocar se eso. aplica mucho de que el fin justifica los medios. En política se aplica de que el fin justifica los medios. Incluso déjeme decirle, ¿usted cree que si de alguna manera usar los recursos del Estado implicaría ganar seguro, no lo usaría? Desde la oposición sí. Desde la oposición sí. Me quería referir, señores, de forma breve precisamente a ese otro tema, porque está concatenado claro. uno con el otro. A la clarinada que ha dado el PRM en voz de su presidente, de que van a tener unos ciertos controles para que no haya narcopolítica, Eso lo para que expresó no más bien tengamos Paliza. estoy hablando del ok. presidente del partido, exactamente, del PRM en boca de su presidente del PRM. Me parece también una actitud que, si bien es cierto, en este momento no pueda cumplirse a cabalidad, también una buena clarinada. Y demuestra además que no están haciendo caso omiso a las críticas que está haciendo la generalidad de la gente. Y qué bueno que este partido comience y que hagan lo mismo los demás partidos políticos. O sea, que tengan un poco de respeto, un poco digamos, de dignidad con la ciudadanía, que no quiere ver cómo de manera descarada el narcotráfico impera en el Congreso Nacional. No podrá alegar ningún partido político, ningún dirigente político, que ellos no sabían que sus narcotraficantes eran narcotraficantes. Eso no es verdad. Podrán utilizar los argumentos que quieran, pero no podrán decir que no es así, porque serían unos descarados, unos rastreros políticos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos saben de dónde salen los cuartos. Y un candidato presidencial, un candidato a lo que sea, que le llegue mañana un maletín con 30 millones, lo mínimo que tiene que preocuparse de saber por qué Roberto me manda 30 millones. ¿Y de dónde saca Roberto 30 millones que me los puede regalar? Porque no es ni siquiera mediante un contrato mediante el cual, si pierdo la candidatura, mi casa queda de Roberto. No, es de manera libre y abierta. Entonces, ha de suponerse que Roberto no se lo gana bien habido. ¿Entiendes? Y eso no lo saben solamente los del PRM, lo saben los del PLD, Roberto, los lo que de la busca es una Fuerza del Pueblo, protección. lo saben los de todos los partidos. Que el narcotráfico, que los que tienen bancas de apuesta, que todo el que tiene dinero de esa forma utiliza sus recursos para eso. ¿Por qué un dueño de una banca de apuesta, que tiene por ejemplo 500 bancas de apuesta, puede a su vez utilizar 200 millones de pesos para una campaña y lograr una diputación?
Bueno, porque tiene 500 bancas de apuestas, pero de esas 500 bancas hay 50 que son legal. Todo lo demás es dinero ilegal que no paga impuestos, y como no paga impuestos, yo puedo utilizarlo igual que lo utiliza el narcotraficante. Y eso provoca una actitud antidemocrática aún en democracia. ¿Cuál es la actitud? Bueno, Roberto aspira a lo mismo que yo, pero Roberto es un tipo que se ha fajado y es potable y es estudioso, pero no tiene cuarto. Yo que no me he fajado, pero tengo todas esas bancas. ¿Quién en democracia va a ganar esa diputación? La voy a ganar yo. Y eso es la negación de la democracia hoy en día. Por eso que me parece positivo que los partidos sientan algo de temor o de vergüenza y estén procurando tomar acciones para que el narcotráfico no impere. Tendrán que buscar algunos métodos que de entrada tienen que medir si puede colidar, chocar con la Constitución y con las condiciones que se tienen para ser un candidato. Yo creo que los partidos políticos, si tienen una voluntad política, pueden hacerlo sin que haya una colisión o un choque con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución misma manda que los partidos se gastan la propia forma, respetando la democracia y las leyes, de elegir a su candidatura. O sea, en el PRM decidimos que no, que una gente que se le repute o que tenga un historial que haya estado con narcotráfico, no queremos que sea candidato. Es democrático que ellos no lo hagan. Y cualquier partido político. O sea, me parece importante lo que al menos ha dicho. Digo al menos porque del dicho al hecho, es muy difícil esa implementación. Vuelvo a recapitular, Adolfo, perdona, Roberto, vuelvo a recapitular lo que dije ahorita con el tema de que el fin justifica los medios. Eso es lo que casi siempre aplican los partidos políticos, porque incluso ese perfil que tú planteas de la persona de valores difícilmente logre ser el candidato. Casi siempre, es más, los partidos políticos lo que te dicen es lo siguiente: va el que gana. El candidato que gane, ese es el que va, o sea, el que disponga de los recursos. Partiendo del análisis que hace Adolfo, yo pienso que es interesante que el PRM haya tomado esa iniciativa, ¿verdad? Esa clarinada, como dice Adolfo. Ahora, el PRM tiene que estar consciente que eso le puede traer dificultades. Porque si solamente el PRM se involucra en esa parte y los demás partidos no, entonces va a haber una competencia incluso desleal. Pero porque ya la hubo en el tú lo has pasado. dicho. ¿Cómo compites tú, una persona honesta, seria, con el otro que lleva a un delincuente con todos los cuartos del mundo? O sea, pero al menos tendremos los narcotraficantes o los delincuentes de un solo lado. Exacto. No, pero ahora es una connivencia, una conchupancia entre todos los partidos que se hacen los ciegos, los locos, y los permiten. No, Adolfo, creo que tienes un error, patrón. Corríjame, por favor. En este momento solo un partido tiene narcotraficantes. No. En este momento solo hay acciones judiciales contra narcotraficantes. No, los que se engancharon en las elecciones pasadas, que vieron en el PRM en otros partidos políticos también hay gente sindicada, porque también tenemos que cuidar. No, oye, son sindicados. Sí, pero, eso hay que probárselo. Pero también hay algo que hay que aclarar. Lo que pasa es que estamos hablando de la gente que pasaron. De la gente que pasaron, que lograron ganar. Y los que se quedaron de los otros partidos y del propio partido. Oh, pero vean acá. Pero vean acá. Lo que vaya a ver. Bueno, el no narcotraficante que gastó su cuarto pasó. Mira una cosa. No, eso no es verdad. No siempre pasan tampoco, no es verdad. Mi pregunta, hay lo dos que tópicos. pasa es que usted nunca se da cuenta que son o fueron narcotraficantes. No, si no patrón, ganan. uno sabe. En el medio donde yo estoy sé dónde están las cosas. Si no ganan a Bull. Uno sabe, patrón, no me hagan cuenta. En una ocasión, a un candidato que tú conoces mucho, se le llevó un expediente de narcotráfico. Se le dijo, mira, ese está ligado con narcotráfico y mira aquí la sentencia y mira aquí lo que tiene. Y aspiraba a diputado el tipo, amigo de Carlos Julio. Será amigo tuyo. No, si es narcotraficante, amigo mío, no es amigo tuyo. Y el tipo, el legislador. Y al jefe del partido se le enseñó el expediente. Y se le enseñó, y yo soy testigo de excepción porque estuve ahí. Y te puedo decir nombre y apellido de quienes llevaron ese expediente al candidato, y el candidato a lo que dijo, bueno, pero él es que tiene los cuartos. Y ahí está, diputado en el Congreso Nacional. Eso es así. Hay dos temas que tú abordas, Adolfo.
el tema de la corrupción, uso de recursos del Estado y la narcopolítica. Sobre el tema de la narcopolítica yo tengo mis reservas porque yo sí sé en la campaña pasada, en esta última, no sé en anteriores, porque en el 2010 que hubo un desastre y trataron de limpiarlo a última hora, días antes de las elecciones, porque había una gran cantidad de narcotraficantes metidos, enganchados. Bueno, hubo uno que fue diputado y siendo diputado le quitaron la precandidatura, tú recordarás, de una provincia del Cibao, solo por el rumor. Porque los partidos en el gobierno se cuidan, ya saben que tienen que cuidarse. En la oposición había que llegar porque no se tenía cuarto para llegar y se llegó. Ahora el PRM tiene que limpiarse del tema del narcotráfico. Pero en el tema de la corrupción hay una pata que me queda suelta, Adolfo, que quizá tú me la haces encajar en ese análisis profundo y enjundioso que tú haces de la visión de las actuales autoridades del gobierno con el tema de la corrupción y el uso de los recursos del Estado. La compra de los alcaldes, las compras del liderazgo político que se ha venido proliferando en los últimos meses, en el último año desde el gobierno, ¿es corrupción eso también? Bueno, lo primero que usted tiene... Para yo aprender. Sí, déjame contestarte. Lo primero que usted tiene... Claro, usted dice claro. Pero déjame... Lo primero que ustedes tienen que demostrar que hay una cierta compra. Si Y deben que demostrarla con hechos más allá de cualquier duda razonable. Porque no puede ser que ahora sea compra. Bueno, no, es que para tú decir que es un tigre, pero que para yo decirle a un tigre que cogió 30 millones de pesos, yo tengo que tener algo más que político. Exacto. Porque yo estoy manchándolo a él, a su mujer, para el gobierno, por amor al arte, pero y cuando lo que se fue, pero cuando tú pasaste el reformismo al PRD, ¿cuánto te dieron? Estábamos para la oposición los dos. Pero ¿cuánto te dieron? Me fui por porque la oposición. No puede ser que los demás se hayan ido por nada, por dinero, y tú te hayas hecho por nada. Me fui a la oposición. Pero también, en el caso tuyo, y los que ahora se van del PRD, que están buscando que lo llamen el PRM, porque lo están haciendo se están vendiendo. No necesariamente. Pero patrón, yo creo que pero eso es corrupción o no, patrón. Buenas tardes. Usted debe mirar el discurso. Sí, buenas tardes. Santiago Ignacio. ¿Cómo y a lo que compra? No, al que se vende, al que se compra. Adelante. Con su comentario, no estoy de acuerdo, no, Salomón, porque tú creas corrupción y no hay sentencia y te estás preso y tú dices que tú eres corrupto. Entonces, eso que se dice que vende con traficar. No es que la corrupción hay que demostrarla. Usted no puede suponer que yo soy y decirme corrupto porque sí. Exacto. Si usted me dice ladrón sin demostrármelo, sin nada, si me lo dice de cerca, yo le parto su boca. Porque es que tiene que demostrarlo un tribunal. Pues yo tengo hijos mayores, tengo hijas, tengo familia. El que